Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bendecidos. Estamos en el día 4 de la semana 2, que es la semana de bendición. Y hoy vamos a ver el poder creativo de la palabra. ¿Sí? Usted va a ver a partir del Génesis cómo Dios creó todas las cosas solamente con la palabra. Usted va a ver a Dios diciendo sea la luz y fue la luz, sepárense las aguas de arriba de las de abajo. O sea, todo lo que Dios creó, lo creó con la boca. Y hoy queremos hablar sobre eso, sobre cómo la bendición está en nuestra boca y cómo el poder que portamos como hijos de Dios, la autoridad que portamos como hijos de Dios de manifestar todo lo que declaramos con nuestra boca. Por eso queremos hablar hoy sobre el poder creativo de la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la palabra entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos nos está revelando que todo lo que existe en el mundo físico proviene del reino espiritual. Todas las cosas que hoy podemos ver y podemos tocar proviene de un reino espiritual. Y dice Hebreos que todo lo que hoy vemos se creó de lo que no se veía. Es decir, todo viene del reino espiritual al reino físico, y la forma en que traemos cosas del reino espiritual al reino físico es mediante la fe. Nuestra fe tiene la capacidad de poder traer las cosas que están en el reino espiritual al reino físico. Por eso el poder creativo, el poder de la palabra es sumamente importante para este tiempo, para nosotros ser bendecidos. ¿Cuántos de nosotros deseamos cosas buenas para nuestra vida, pero manifestamos cosas malas? No puedo manifestar nada bueno en mi vida si no está el bien de Dios en mi corazón. No puedo manifestar con mis palabras lo que estoy deseando, lo que estoy anhelando, cuando no tengo mi boca conectada con la palabra de Dios. Y este es otro punto muy importante, el tener la palabra de Dios continuamente en mi boca. El declarar la palabra, el soltar la palabra, el anunciar la palabra de Dios, ¿sí? Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, mas la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Cómo nosotros por medio de la palabra de Dios podemos permanecer en una actitud positiva, en una actitud de victoria, en una actitud de gozo, en una actitud de paz, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Como nosotros cuando estamos viviendo en la palabra, cuando tenemos la palabra en nuestra boca, cuando proclamamos la palabra, indistintamente de la situación externa que estemos viviendo, cómo podemos permanecer en paz, permanecer en relajados, descansados, ¿sí? Entonces es muy importante tener la palabra de Dios y soltar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios contiene el poder creativo, el poder de manifestar todas las cosas. Una vez más, fíjese cómo Dios en Génesis capítulo 1 crea todas las cosas simplemente hablando, porque Dios trabaja hablando. Dios cuando se mueve lo hace por medio de una palabra. Y todo lo que necesitas en este tiempo para ser bendecido y para ver bendición sobre tu casa es cambiar tu palabra, es cambiar tu forma de hablar, lo que estás hablando, lo que estás diciendo. Si cambias tus limitaciones por la fe de la palabra, que no tiene límites. La palabra de Dios dice esto, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros nos conectamos con la palabra de Dios, obtenemos el fruto de la fe. La fe no es pensar necesariamente en positivo, sino que la fe es el fruto de tener contacto con la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando entra la palabra de Dios a mi vida, la misma palabra de Dios, que es espíritu y de verdad, me ministra fe. La misma palabra de Dios tiene la fe necesaria para que yo pueda manifestar las cosas. Entonces es muy importante tener la palabra de Dios en nuestra boca, soltar la palabra de Dios en nuestra boca para que entre a nuestros oídos. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo me pongo en contacto con la palabra de Dios, fe nace en mi corazón. Y esa fe es la que permite el mover sobrenatural de Dios y la manifestación de la bendición sobrenatural sobre mi vida, ¿sí? Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice esto: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense qué importante es el poder de la aclaración de la palabra. La palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Y acá vemos dos cosas. Primero, dice que cerca de ti está la palabra. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Y son los lugares donde necesitamos conectar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no solamente esté en tu boca y con un corazón alejado, sino que en tu corazón esté la palabra de Dios. Dios dijo que Él no escribiría más la ley en tablas en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, sino que la escribiría en las tablas de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros físicamente leemos la palabra, nuestro espíritu es alimentado por la palabra de Dios y cargamos nuestro corazón de la verdad de Cristo, de la verdad de Jesús, y cargamos principios en nuestro corazón. El corazón es el lugar donde emana la vida. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque emana la vida. Y cuando yo guardo mi corazón con la palabra de Dios y guardo la palabra de Dios en mi corazón y yo confieso la palabra de Dios, ahí se comienza a producir el poder creativo, el poder de bendición, el poder de sanidad, el poder de milagros, el poder operar sobrenaturalmente. A veces proclamamos muchas cosas con nuestra boca, pero en nuestro corazón no está la palabra de Dios. Y Dios dice que necesitamos conectar dos cosas, porque con la boca se confiesa, pero se cree con el corazón. Entonces te aliento a que en este tiempo te puedas conectar con la palabra de Dios desde esa perspectiva. La palabra de Dios me da la fe necesaria, la fe suficiente para mover montañas, para moverme sobrenaturalmente y ser bendecido sobrenaturalmente. No es mi esfuerzo por querer hacer las cosas a mi manera, sino que es la palabra de Dios, la naturaleza de Cristo fluyendo en mi vida para hacer cosas sobrenaturales. Y Dios dice, cerca de ti está la palabra, está en tu boca y está en tu corazón. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Cuando tenemos conexión entre, si lo mismo que está en tu corazón está en tu boca, entonces toda tu declaración va a ser poderosa. Si la palabra de Dios está en tu corazón y está en tu boca, esa confesión de fe va a producir milagros, va a producir bendición, va a producir éxito, va a producir avance, va a producir manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. La fe tiene el poder de crear todas las cosas y podemos crear una realidad distinta cuando hablamos distinto, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando soltamos la palabra de Dios, cuando soltamos. Nuestra fe crea realidades. Creer en Dios, creer en la palabra, crea realidades distintas y hacen que todo nuestro mundo sea cambiado por un mundo de luz, un mundo de paz, un mundo de bendiciones. ¿Sí? Pero otra vez, la palabra tiene que estar en tu boca y en tu corazón. Te pido que puedas hacer esta oración conmigo en este cuarto día de bendición. Dios Todopoderoso, he determinado creer en tu palabra, confesarla y vivirla. Tu palabra es la luz que me alumbra, la antorcha de sabiduría que guía mis pasos y me guarda de la caída. Tú eres la fuente de milagros. Declaro que viviré por la palabra. Renuncio a poner mi confianza y mi atención a lo que no sea tu palabra. No me dejaré influenciar por los espíritus de opresión. No acepto la incredulidad, el temor, el miedo, el fracaso, la muerte repentina, la ruina ni la miseria. Creo en tu palabra. Le doy orden a mi alma, a mi inconsciente, a mi subconsciente, a que se sujete al poder de tu palabra. Declaro que todo mi ser está gobernado por la palabra de Dios y que la palabra de Dios está en mi boca y está en mi corazón. Te bendigo en este día, que Dios traiga alumbramiento, traiga fortaleza y recibas hoy el fruto de la fe que mueve montañas. Te bendigo.